Dios se le bendiga. Dios se le bendiga más. Agradecemos al Dios del cielo por su inmensa misericordia y por concedernos la oportunidad una vez más de estar aquí y poder hablar de su palabra en esta mañana. Yo sé que se han desprendido una serie de estudios, de enseñanza sobre este tema que estamos trabajando aquí en la congregación. Y yo quiero también en el día de hoy, pues, hablar bajo esa misma dirección con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Le pido por favor que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Mateo, su capítulo 3, versículo 13. Mateo, su capítulo 3, versículo 13 en adelante. Bendito sea Dios para siempre. Pues leemos la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, gracias por tu santa y divina palabra. Tu palabra son verdad, tu palabra son espíritu. Yo te pido, Señor, que en este momento tú me ayudes a hablar de tu palabra, Dios. Y que tu iglesia, Señor, pueda entender tu palabra, Señor. Ilumina los ojos de su entendimiento, Espíritu Santo. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Cubre nuestra debilidad, Señor, con tu poder, con tu fortaleza. No podemos articular, no podemos hacer nada, Señor, si no viene de ti. Te pedimos, Señor, que reciba toda gloria y toda honra y toda exaltación en este momento, Señor, en la administración de tu palabra. Son favores que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por estar ahí. Yo he titulado este mensaje: Cristo en el poder del Espíritu. A lo largo de los tiempos, nosotros pues nos hemos dado cuenta que la tercera persona de la Trinidad ha sido, mejor dicho, olvidada por mucho. No voy a decir todo, pero por mucho. Llámese ser que en muchas ocasiones, a veces nosotros simplemente y llanamente, pues mencionamos el Espíritu Santo y simple lo dejamos así como no tan relevante y no le damos tal vez la categoría en la cual nosotros debemos de posicionarlo como tal. Hubo un movimiento, si mal no recuerdo, en el año 1906, el movimiento de Azusa en los Estados Unidos, donde en ese movimiento hubo grande milagro y gran manifestación del poder y de la presencia del Espíritu Santo
en aquel entonces, donde la iglesia pues se dedicó en todo el sentido de la palabra, en la consagración, y buscó todo el tiempo de ser guiada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Tanto así que durante muchos años hubo algunos errores en estas manifestaciones porque se dividieron en dos grupos. Algunos pues no aceptaban esto porque se cayó también dentro de lo que es el libertinaje, y hubo un grupo que olvidó esta manifestación y se inclinó más bien por el estudio de la palabra del Señor, negando lo que hacía el Espíritu Santo en aquel entonces. Pues bien, cuando nosotros pues analizamos la palabra del Señor y vemos aquí cómo Cristo, siendo el mismo Dios, dice que Él se acercó a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan, conociendo quién era él, dice: yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cristo le responde y le dice: no, es necesario pues que esto acontezca para que nosotros cumplamos toda justicia de nuestro Dios. Allí este versículo bíblico o esta historia revela claramente la humildad de Cristo al venir al Juan para ser bautizado por él. Dice la palabra del Señor que mientras Cristo fue bautizado por Juan, dice que se abrieron los cielos y vio Juan el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, nosotros sabemos de que Cristo era Dios, pero también Cristo fue hombre, como decimos, 100% hombre y 100% Dios. Por tal razón, pues Cristo se sometió en la obediencia de cumplir la palabra de Dios en todo el sentido de la palabra. Pues bien, entonces cuando nosotros pues analizamos el ejemplo que Cristo nos enseñó a nosotros, yo creo que también cada uno debe de llenarse, o más bien decirlo de esta manera, debe de tener esta misma cualidad la cual tuvo Cristo. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, según la palabra nos registra en Mateo su capítulo 11, versículo 29. Esta es una cualidad importante para nosotros, pues abrazarla y darnos cuenta que Cristo, aunque fue el mismo Dios, se humilló y también quiso cumplir la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros pues aceptamos de que tenemos que ser obedientes como Cristo, se hizo obediente, vivió en total humildad, porque la humildad tiene una cualidad, y que cuando nosotros pues somos humildes, esa humildad nos lleva a nosotros también a reconocer a otra persona. La humildad hace que nosotros pues nos alejemos del orgullo y de la vanagloria, porque cuando yo reconozco que yo soy hijo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios pues mora en mí, me da el poder, me da la destreza de yo entonces poder cumplir lo que Él ha establecido. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos del poder y hablamos de la unción, de todas estas cosas, pero no podemos olvidar que si estamos llenos del poder y que si Cristo también anduvo en el poder del Espíritu Santo, se demostró estas cualidades. O sea, no la podemos dejar por alto y decir, bueno, yo tengo el poder del Espíritu Santo, o Cristo anduvo en el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues si anduvo y nosotros también andamos en el poder, tiene que reflejarse la humildad de su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios sobre Cristo, o escuchamos la voz cuando dijo: este es mi Hijo amado. Escuchamos la voz del Padre, en el cual yo tengo complacencia. Cristo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios.
Si leemos en Mateo su capítulo 4, versículo 1, escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En otra palabra, el Espíritu Santo impulsó a Cristo al desierto. No fue su voluntad, sino la voluntad del Espíritu para ser tentado por Satanás. Hay en ocasiones que nosotros nos encontramos en el desierto de la vida y creemos muchas veces que es Satanás que nos tiene en esa condición y no nos damos cuenta que es el mismo Dios que nos impulsa al desierto para cumplir su propósito en nosotros. Porque decimos, bueno, yo me encuentro ahora entre la espada y la pared. ¿Qué es lo que está pasando? Se metió el diablo. ¿Cuántos problemas vienen sobre mí? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué si yo soy justo? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo me mantengo fiel a su palabra, yo paso por esta situación? Y comenzamos muchas veces a especular y a pensar que yo he hecho algún mal, pero se nos ha olvidado a nosotros de que Dios es soberano y dentro de la soberanía de Él es quien me impulsa a través de su Espíritu para formar el carácter de Cristo en mi vida. Entiéndase eso. Si paso por ese desierto de la vida, no fue el diablo quien me llevó allá, sino fue el Espíritu Santo de Dios. Cristo no vio al diablo, Cristo vio al Espíritu Santo. Cristo, siendo el mismo Dios, fue impulsado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Pero vamos a leer en el libro de Lucas. Yo quiero llevarlo allá para ilustrar esto, lo que estamos hablando en este momento. Escuche bien también en Lucas, su capítulo 4, versículo 1, lo que dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, escuche bien, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cristo fue llevado. La palabra dice que fue impulsado, pero no obstante también dice que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Cristo volvió del desierto, pero volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Yo creo que el desierto es la universidad de Dios. Allí donde nosotros aprendemos, allí donde nosotros somos formados para el propósito de Dios y no para nuestro propósito. Déjeme decirle algo, a veces nosotros decimos, bueno, yo tengo un propósito. No, el propósito es de Dios y Dios nos llama a su propósito. Que quede claro esto. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo llenó a Cristo, lo invistió de su poder y dice que Cristo luego vuelve revestido en el poder del Espíritu Santo. Wow, esto es impresionante. Siendo el mismo Dios, Él decide por la tercera persona de la Trinidad, se rinde ante Él para que sea Él de quien lo lleve, lo impulse y haga como Él entiende. Porque Cristo todo el tiempo estuvo en su mente de que se cumpliera el propósito de Dios aquí en la tierra. De hecho, Cristo vino para cumplir, para obedecer lo que ya Dios le había encomendado. Pero para Cristo poder cumplir el propósito de Dios, necesariamente tenía que ser revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia, para poder cumplir el propósito de Dios, lo que Dios ha establecido, tiene que ser llena, tiene que ser dirigida por el poder de la presencia de Dios. No hay forma de que la iglesia pueda cumplir el propósito de Dios si no es guiada por el Espíritu Santo de Dios. No hay manera, no hay forma ni en este siglo ni en el venidero si la iglesia no se para en la chequina de Dios para recibir el fuego de Dios, para recibir la presencia de Dios, para cumplir con su ministerio. Déjeme decirle algo. Cristo sabía que para Él cumplir con su ministerio
tenía que ser bajo la autoridad, tenía que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Si nosotros pertenecemos a un ministerio, entendemos que necesitamos urgentemente necesitamos de acercarnos al Espíritu Santo de Dios. No a distancia, sino cerca en su presencia. ¿Por qué a veces nosotros inventamos tantas cosas y hacemos piruetas, hacemos tanto invento? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros abandonamos el Espíritu Santo de Dios y queremos hacerlo con nuestra fuerza. Pero la Biblia dice, no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Porque nuestra fuerza es insuficiente y usted también es insuficiente para poder ejecutar lo que Dios le ha encomendado en su mano. Es decir, Dios le ha dado la herramienta necesaria a usted para cumplir el propósito de Él. Y para ello, entonces, usted necesita ser dependiente del Espíritu Santo de Dios, tal y como Cristo lo hizo. No hay manera, no hay forma de cumplirlo si no es así. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, según aquí en Lucas, su capítulo 4, versículo 14, escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y le glorificaban por todo. Primer punto, fíjese bien, dice que Cristo volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Quiere decir que Cristo estuvo en Galilea. Yo no sé en qué lugar posiblemente haya estado usted, pero la invitación es que usted vuelva ahora en el poder del Espíritu Santo. Él se fue y volvió en ese poder, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Es decir, que cuando nosotros somos llenos, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo como Cristo, entonces Cristo enseñó con autoridad. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en el ministerio de los maestros para poder enseñar con la autoridad de la palabra de Dios. Hombres, mujeres que se llenen del conocimiento de la Biblia, de lo que enseña, y le puede impartir a otro la enseñanza que ya recibió. Dice que Cristo volvió nuevamente, pero lo hizo en el poder y enseñaba como quien tenía autoridad. Yo digo, no como quien tenía, no, como quien tiene autoridad. En ese poder Cristo volvió nuevamente y dice que le glorificaban en la sinagoga. ¿Sabe que Cristo recibió gloria, recibió honra, recibió honor, recibió pleitesía? Porque Él era el Cordero de Dios. Cristo dice que fue glorificado. La gente comenzó a glorificar a Cristo, a maravillarse por la enseñanza de Cristo. Comenzó a tributarle a Él por lo que Cristo estaba enseñando, por lo que Cristo hacía. Cristo, amados hermanos, es nuestro mejor ejemplo en todo. Ok, es verdad, vamos a escuchar sin número de enseñanza buena, pero no podemos sacar a Cristo sobre la ecuación. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado el ejemplo de cómo tenemos que hacer la cosa para su gloria. Nada que ver con nosotros, sino todo para la gloria del Señor. Nada en lo absoluto. Por eso es importante mirar de la manera de cómo Cristo anduvo e hizo cosas en su ministerio. Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. Cristo volvió en el poder del Espíritu Santo. Todo bien. El Espíritu Santo, no obstante, guió a Cristo, pero también ungió a nuestro Señor. Dice aquí en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, escuche bien, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué fue Cristo ungido? Para sanar. ¿Para qué fue? Para levantar, para pregonar, para anunciar el año agradable del Señor. Cristo trajo la buena noticia porque Él era el evangelio. Él mismo era la noticia de que el hombre se encontraba cautivo y necesitaba y necesita salir de la cautividad del pecado. Y para el hombre salir de la cautividad del pecado necesita el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita revestirse y salir a pregonar el evangelio de Cristo bajo el poder de la presencia de su Espíritu Santo. Podemos decir muchísimas cosas, podemos hablar muchísimas cosas, sí, claro, pero si no hay presencia de Dios, si no está el poder del Espíritu Santo de Dios, vana será nuestra predicación. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Cristo es poder. Eso es lo que la Biblia dice. Para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El evangelio es poder. Pero si también nosotros nos revestimos de ese poder, señores, mire, esto es algo tremendo. ¿Cómo se lo digo? Miren, hay una palabra que aparece en el griego, que es la palabra eusousia, que quiere decir el poder delegado. Es un poder que Dios le ha delegado a la iglesia, a su iglesia, no a la iglesia Fuente Vinado, sino a su iglesia, se lo ha delegado. Nosotros estamos bajo el poder, la autoridad que Él nos ha delegado a nosotros. Ahora hay un poder que es inherente, que ese poder le pertenece a Él en su solo círculo de su soberanía, de su grandeza, de su majestad, de su reino, de todo lo que nosotros podamos decir en cuanto a la grandeza de nuestro Dios. Sí, tenemos ese poder, no lo podemos negar. Está ahí el poder de Dios en nosotros. Escuche bien, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Cristo allí predicó la palabra. Y cuando Cristo predicó la palabra del evangelio, había algunas personas que resistían a la enseñanza de Cristo. No toleraban de la manera como Él enseñaba, porque Él no enseñaba como los escribas y fariseos, sino que enseñaba como a quien que tenía autoridad. Y ellos se molestaban más. Sin embargo, cuando ellos querían agarrar a Cristo, no sé si ustedes conocen la historia, y querían tirarlo por una barranca, como nosotros decimos. Ay, vean ahí, ¿saben lo que pasó? Que Cristo pasó por encima de todo ello. ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo estaba investido en el poder del Espíritu Santo. Y no hay quien le haga frente a un hombre o una mujer que esté revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos quisieron hacer eso, pero con Cristo no. El Espíritu Santo el Espíritu Santo ungió a Cristo para la obra profética en su ministerio. Escuche bien, el Espíritu Santo hizo eso. Ungió a Cristo con este propósito para que se cumpla la palabra de Dios en él. Y eso estaba profetizado aún en el Antiguo Testamento. Y Él lo capacitó para que Él cumpliera su ministerio. Pero en el ministerio profético de Cristo, ese ministerio de sanidad, ese ministerio de milagro y de grandes enseñanzas, hay una serie de ellos, pues, que nosotros pudiéramos mencionar de lo que Cristo hizo, y creo que aún así nosotros vamos a quedar cortos con la maravilla, los milagros, los prodigios que hizo Cristo. Pero todo Cristo lo hizo porque Él anduvo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Escuche bien, Cristo, bajo ese ministerio profético que dejó, nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, su capítulo 10, versículo 37 y versículo 38, cómo
testificaban los discípulos de Cristo al hablar de cómo Él, pues, anduvo en aquel entonces predicando la palabra del Señor. Es impresionante mirar cómo ellos, pues, de qué manera anduvo Cristo libertando a los cautivos por el diablo y cómo anduvo haciendo bienes, haciendo favores, ayudando a los pobres, al necesitado. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque Dios estaba con él. En otra palabra, el Espíritu Santo, que es la tercera persona, que es el Espíritu de Dios, anduvo con él. Y Cristo no pudo haber hecho esto si no hubiera sido dado por el Padre, como Él lo dijo. Porque todo lo que Cristo buscaba y la intención de era de que Dios recibiera la gloria. Nada de enfoque para Él. Es como ahora mismo. Y modestia aparte, como que las luces están simplemente encima de mí. Entonces, todo lo que Cristo quería era que las luces sean encendidas sobre Dios. Que no lo vean, sino que vean de la manera como Él glorificaba al Padre. En otra palabra, también nosotros tenemos que tener ese mismo enfoque de buscar que todas las luces sean encendidas hacia Dios y nada para nosotros, para que Él reciba toda la gloria. Ese fue el propósito principal de Cristo, de que Dios recibiera toda la gloria. Mire, en estos días yo tuve una conversación con alguien y había un planteamiento que yo le dije a él. Yo entré como una reflexión y decir, verdaderamente que la congregación o la iglesia, en los tiempos 80, 90, lo que vienen de allá de esos años, yo puedo hablar del 2005 a 2006, ¿sabe usted los años que tengo aquí en la iglesia? Yo no lo voy a calcular. Pero entonces, en ese tiempo, la iglesia era muy dependiente, era buscando a Dios con hambre, con un desespero, por llenarse del Espíritu Santo de Dios, por querer ese poder, sometida. Y yo le decía, mira, la iglesia estaba así. Es verdad que luego la iglesia comenzó a buscar lo que es la teología, profundizar un poquito más, buscar el conocimiento y dejan alguna cosa atrás. Entonces yo creo que independientemente de cualquier cosa, y no me pongo el conocimiento, pero la iglesia de este tiempo, la iglesia de Cristo, necesita buscar esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, yo se lo decía a esa persona, digo, es que nosotros necesitamos volver. Yo no viví esos tiempos, pero entiendo que sí. Inclusive cuando yo me convertí, yo me quedaba aquí. Cuando terminaban la clase bíblica con Jimmy, con Henry, yo recuerdo, y nos quedaban en el altar clamándole a Dios, buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los jóvenes de este tiempo que andan buscando esa llenura, que andan buscando de que el Espíritu de Dios lo envuelva en su gloria, de que lo invite a ellos, de que ellos entiendan que necesitan la dependencia de Dios? Yo se ha quedado eso, ¿dónde está? Es verdad, mucho conocimiento y mucho conocimiento muchas veces que lo que hace es distorsionar la fe de nuestro Señor Jesucristo. La fe que Él nos ha dejado a nosotros. Porque hemos ido a un extremo tan grande que hemos negado inclusivemente la deidad de nuestro Señor Dios por ese conocimiento. Entonces la iglesia necesita volver nuevamente a tener como ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo el último mensaje que yo predicaba aquí de la iglesia de la Odisea. Y es como el Espíritu Santo terminó diciendo, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Necesitamos escuchar esto. Lo que se está tratando no es por mera casualidad. Todo nace en el mismo corazón de nuestro Señor. Sí, necesitamos volver nuevamente, mirar hacia atrás. Porque si bien es cierto que las cosas viejas han tenido resultados, y no todo el tiempo van a tener buenos resultados como lo nuevo. No todo lo bueno que llegue es lo mejor, pero tampoco no todo lo viejo sería lo mejor. Es un complemento que nosotros necesitamos. ¿Se entendió eso? Necesitamos tener un complemento de esa unción. Necesitamos tener ese complemento de ese poder del Espíritu Santo. Pero también debemos nosotros, bajo ese poder y bajo esa autoridad, andar guiados por el Espíritu Santo. Porque si es verdad, a veces nos vamos allá, nos vamos aquí y se nos olvida otra cosa. No podemos olvidar
lo principal. ¿Y qué es lo principal? De que Dios sea quien reciba la gloria. Todo esto sucedió bajo el poder del Espíritu Santo. Sin duda alguna, Cristo actuó bajo la obediencia al Espíritu Santo, según nos dice a nosotros en el libro de Mateo, su capítulo 12. Vamos a ir nuevamente a Mateo y veamos cómo Cristo, porque es que yo le digo que no hay forma de que hablemos de esto si no es mirando Mateo, su capítulo 12, versículo 28. Escuche bien, a mí me llaman poderosamente la atención cuando yo escucho y veo la manera como Cristo actuaba. En esta ocasión a Cristo, cuando impulsaba a los demonios, decían que era por obra de Satanás, por obra de Belcebú. Se lo atribuían a él. Pero Cristo le dice lo siguiente: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echaron vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, le dice. Pero si yo por el Espíritu de Dios, escuche bien, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo echaba fuera a los demonios y decían que él lo hacía bajo el poder o bajo la influencia de Satanás, de Belcebú, le estaban diciendo. Y Cristo dice: yo no echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, como habla en el libro de Lucas, que menciona el dedo de Dios refiriéndose al Espíritu Santo. No, yo lo hago por el poder del Espíritu Santo, es decir, por la autoridad que a mí me ha otorgado el Espíritu. Por esa razón yo lo estoy haciendo. ¿Sabe qué? Ellos estaban blasfemando. ¿Cuál era la blasfemia? Que la obra del Espíritu Santo ellos se lo estaban atribuyendo al diablo. Lo que Cristo hacía ellos lo estaban atribuyendo al diablo. Ahora, yo me puse a pensar y a analizar. Hay obra del diablo que en este tiempo nosotros se la estamos atribuyendo al Espíritu Santo. Entiéndase, estamos haciendo lo contrario. Lo que el diablo está haciendo y confundiendo a mucha gente es creer que algunas obras son del Espíritu Santo, pero no son del Espíritu Santo, sino que vienen de la tiniebla. Ahora, ¿cómo identificamos eso? Metiéndonos en la chequiná, metiéndonos en el rostro de Dios para poder discernir. Ahí está operando el Espíritu de Dios. Ahí está haciendo el Espíritu de Dios. Mentira, ahí está el espíritu del diablo. Los fariseos estaban diciendo que Cristo lo estaba haciendo por el diablo. Y Cristo le dice: ah, es así. No, yo lo estoy haciendo bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Pero en este tiempo nosotros hemos invertido los papeles. Y creemos que en todo viento está Dios. Y creemos que nosotros no podemos juzgar y decir cuándo la obra es del diablo y cuándo es de Dios. Yo estoy claro en cuanto a eso. Yo le digo: no, eso es el diablo, hermano. Eso ahí no viene de Dios, eso es del diablo. Porque hay gente que se van con el amague. Hay gente que le hacen así, se van corriendo. Yo no me voy corriendo. Porque la Biblia me dice a mí que yo tengo que juzgar la profecía, yo tengo que juzgar la cosa, porque no todo espíritu viene de Dios. Todo espíritu no viene de Dios, hermano. Entonces yo no me puedo llamar engaño, porque la Biblia me manda a mí a juzgar y a mirar cuándo la cosa viene de Él y cuándo viene del mundo. Porque por algo no ha dejado su espíritu. Y el Espíritu Santo lo que hace es que nos guía ¿a qué? A toda verdad, todo engaño. Yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien te ilumina, quien te lleva, porque lámpara a sus pies son su palabra y lumbrera nuestro camino. Me iluminan a mí en lo que yo estoy escuchando y en lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿voy a seguir en lo mismo? No, yo no puedo seguir siendo igual. Ya a mí nadie me puede decir o le puede decir a la iglesia que nosotros tenemos que orar para que los cielos sean abiertos. Mentira. Yo no tengo que orar para que los cielos sean abiertos, porque ya los cielos han sido abiertos. ¿Cuántas veces voy a orar por lo mismo si ya Dios lo hizo? Cristo dijo, y la Biblia lo dice claramente, puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios.
Oye lo que está diciendo, entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Si yo puedo entrar ante el trono de la gracia y estoy sentado en los lugares celestiales, yo tengo que estar tocando para que me abran los cielos. Es incoherente, hermano. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos y con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros vemos. Porque no todo espíritu viene de Dios. Hay espíritus que vienen de allá mismo de la tiniebla. Y lo hace con la intención de engañar, de que la gente vaya corriendo tras estas cosas. Pero nosotros no somos los que vamos corriendo. No, somos los que vamos al pasito lento. Como alguien decía, John Maxwell decía, Dios es lento, pero siempre llega a tiempo. Entonces los hijos de Él son lentos, pero siempre llegan a tiempo. Entonces Cristo dijo, sé manso y humilde de corazón, pero también sé astuto como ¿qué? Como serpiente. Hay que ser astuto. Entonces, esto es una de las cualidades que nos da el Espíritu Santo cuando somos guiados por el poder de Él. Porque muchas veces también nosotros queremos enfocar el poder del Espíritu Santo nada más con las manifestaciones. No, hay cosas que te dicen claramente cuando alguien está guiado por el poder del Espíritu. Por ejemplo, siéntese aquí, usted se sienta allí, usted está revestido del poder, usted se va a sentar. Tú no una gente que va a estar diciendo que yo estoy del poder y engruñando la cara. Para que lo más no, tú una persona así que cualquiera le puede llegar. Porque tú una persona que tiene el poder. Una persona que tiene el poder no puede ser nada más de que para que lo vean a él con la cara muy cerrada todo el tiempo. Con el pecho muy erguido, que no se ríe, que es así rígido. El tipo mira ahí, la mujer mira, porque está bien el poder. Estoy ahí, y si yo me muevo aquí puedo perder el poder. Espérate, tranquilo, que eso no es así. Cristo se regocijaba, dice la palabra de Dios, y decía, oh Padre, gracias te doy porque tú has ocultado estas cosas. ¿A quién? A los sabios. Se regocijaba. Entonces, Él lo hacía porque estaba en el poder. También nosotros tenemos que regocijarnos porque estamos en el poder del Espíritu Santo. A nosotros nos vendieron una cosa y es otra, hermano. Nos vendieron eso, que yo tenía que estar ahí. Y si yo me movía así o hacía tu alianza, se iba la gracia, se iba el poder. Pero nada de eso depende de mí, sino que depende de Dios. En lo absoluto, nada depende de nosotros, sino que depende de Dios, hermano. Entonces el evangelio también es gozo. En el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, escuche bien, allí está el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad del pecado, hay libertad de los malos vicios, de todo, porque allí está el poder del Espíritu. Ahora bien, el Espíritu fortaleció a Cristo en su sacrificio por nuestro pecado cuando iba de camino a la cruz del Calvario. Aquí también Cristo necesitó ser guiado por el Espíritu, estar envuelto en el poder de su Espíritu, porque Él no podía cumplirlo, Él no podía llegar a la meta final, que era cargar la cruz y ser allí colgado en el madero, en el Gólgota, si no era por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Hebreo, escuche bien, en el libro de Hebreo, cómo nos dice la palabra de Dios en su capítulo 9, versículo 14, con relación a esto. Cristo lo sabía, oraba a Dios, pedía a Dios, le obedecía a Dios, se sometía bajo Él. ¿Pero por qué? Porque Él quería cumplir el propósito. Y dice en Hebreos su capítulo 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, escuche bien, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para servir al Dios vivo. Escucha bien esto, se ofreció al sacrificio, ¿por qué? Por el Espíritu eterno de Dios. Se ofreció, es decir, que si tú me fortaleces, entonces yo me voy a entregar al sacrificio. Yo no sé si usted está entendiendo que también nosotros tenemos que entregarnos al sacrificio porque tenemos el poder de la presencia del Espíritu Santo.
se ofreció en sacrificio. Yo me voy contigo. Yo te voy a obedecer, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Yo sé que Él está guardando, pero yo voy a ir en sacrificio, porque yo voy investido en el poder. Por eso yo quise titular el mensaje, este mensaje, aquí está el tema: Cristo en el poder del Espíritu Santo. No hay forma, ni la habrá, no hay, de cómo cumplirle a un Dios tan grande, a un Dios tan excelso. No hay forma. Obligatoriamente necesitamos de la presencia de su Espíritu Santo. Pero no obstante, que aún así, en su muerte, el Espíritu Santo actuó poderosamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo fue muerto y fue allá, pero Él no se quedó en la tumba. No. Escuche bien, desde su nacimiento hasta la tumba, el Espíritu Santo siempre estuvo con Cristo. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Y Cristo todo el tiempo estuvo en el Espíritu Santo, desde su nacimiento hasta la crucifixión y la sepultura por nuestro pecado. Allí estuvieron ellos, unidos el uno al otro, fortaleciéndolo. Nunca lo abandonó. Pero muchas veces el Espíritu Santo se contrita con nosotros por nuestra condición de pecado, por lo que nosotros hacemos que no es del agrado de Él. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Romanos, su capítulo 8, escuche bien, Cristo no fue abandonado, hermano, no fue abandonado, sino que todo el tiempo recibió eso del Espíritu Santo. Romanos, su capítulo 8, versículo 11, escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó a Cristo de la muerte? El Espíritu Santo. ¿Quién impulsó a Cristo al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién capacitó a Cristo para recibir la gloria, la glorificación cuando enseñaba? El Espíritu Santo. ¿Quién capacitó a Cristo para resucitar a los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Cristo al tercer día? El poder del Espíritu Santo. Cristo dijo: yo doy la vida, pero también yo la tomo. En otra palabra, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo actuaron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ese mismo poder que actuó poderosamente en Cristo está en nosotros intrínsecamente, metido hasta los tuétanos. Y con ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, también levantará su iglesia. También nos levantará a nosotros. Y nosotros gritaremos y diremos, como dijo el apóstol Pablo: ¿dónde, está muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no puede detener a la iglesia de Cristo. En otra palabra, Cristo dijo también lo mismo: ni la puerta del Hades, ni la puerta del infierno prevalecerá con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay diablo, no hay demonio, no hay potestades que doblegue a la iglesia. Porque la iglesia está bajo el poder, bajo la autoridad, bajo el dominio y la guianza del Espíritu Santo. Que no haya duda de esto. Que aunque el enemigo quiere inculcarte en su mente, que te quiere inculcar en tu corazón, no te doblegue. Porque aquí yo estoy con vosotros
todos los días del mundo. Todos los días. Hasta el final. Por eso la iglesia necesita darle la gloria, la honra, el poder, la autoridad al Espíritu Santo. No llame al Espíritu Santo que venga, no lo llame, porque Él está en ti. Él está en ti. Él está en ti, está en nosotros. Y por eso podemos proclamar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe algo? Los apóstoles predicaron y enseñaron y sanaron porque fueron investidos en el poder del Espíritu. Cristo le dijo, quédense allí, que dentro de muy pocos días vendrá el Espíritu Santo. Y ya ustedes conocen lo que pasó en Pentecostés, ¿verdad?